Se dice que, en el sótano de la Casa Blanca, hay un misterioso teléfono de emergencia. Si ese teléfono suena, significa que existe una grave amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos, y el agente nocturno encargado de vigilarlo también estará en peligro. Al descolgar, Peter pide a la persona que está al otro lado que lea la contraseña. La mujer pronuncia varias palabras, entre ellas bolígrafo, reloj, puerta y burro. Peter le pregunta si es una serpiente de cascabel o una gacela, pero la mujer no entiende de qué está hablando. Siguiendo el protocolo, el agente Peter comprueba con Rose las palabras en clave. Sin embargo, Rose no sabe absolutamente nada. Resulta que Rose no es una agente nocturna. Unos minutos antes, estaba durmiendo cuando unos ruidos procedentes de la planta baja la despertaron. En ese momento, su teléfono no solo se había quedado sin cobertura, sino que la casa también se había quedado sin electricidad. Al levantarse y salir de su habitación, Rose descubre que sus tíos están quemando documentos. También alcanza a oírlos decir que no se puede confiar en nadie de la Casa Blanca y que, dentro de 7 días, Estados Unidos se verá sumido en una crisis. Movida por la curiosidad, Rose baja para averiguar qué está ocurriendo. Su tía normalmente parece débil, pero en realidad es una mujer muy fuerte. Ella y su marido están extremadamente tensos, como si estuviera a punto de ocurrir algo muy grave. La tía le dice a Rose que varios asesinos se dirigen hacia allí. También añade que necesita que Rose la ayude con algo muy importante. Inmediatamente después, su tío le entrega un papel y le ordena que vaya a la casa situada al pie de la montaña. Le pide que entre y llame al número indicado en el papel. Rose se queda paralizada, pero aún así sale sigilosamente por la puerta trasera. Mientras tanto, sus tíos permanecen dentro de la casa y se dan cuenta de que los asesinos ya han entrado. El tío sube a la planta superior para comprobarlo, pero en cuanto se da la vuelta, una cuerda se cierra con fuerza alrededor de su cuello. El tirón es tan brutal que levanta por los aires al hombre, que pesa 150 kilos. Al mismo tiempo, el asesino oculto entre las sombras golpea el arma de la tía y la hace salir despedida. Ambos comienzan a pelear violentamente. Sin embargo, está claro que el asesino posee mejores habilidades de combate que ella. Finalmente, la tía recibe una patada, cae al suelo y su trágico destino queda sentenciado. Mientras huye, Rose oye los disparos y no puede evitar preocuparse. Por casualidad, consigue ver el rostro de uno de los asesinos. Consciente del peligro, corre desesperadamente y rompe una ventana para entrar en la casa situada al pie de la montaña. Tras encontrar el teléfono, llama inmediatamente siguiendo las instrucciones escritas en el papel. Comprueba la contraseña con Peter y le explica con claridad la situación en la que se encuentra. En ese momento, siguiendo las huellas que Rose ha dejado, el asesino llega hasta aquella casa. Peter llama de inmediato a la policía y enseña a Rose cómo evitar que la atrapen. Le dice que suba a la planta superior, cierre con llave la puerta del baño cuando lo encuentre, pero que no entre bajo ningún concepto. Después, le pide que se esconda en silencio detrás de la puerta del armario del dormitorio. Rose es inteligente, así que también coloca un espejo orientado hacia la entrada. El asesino Dale comienza a registrar cada habitación con una pistola en la mano. Tal como esperaban, la puerta cerrada del baño llama inmediatamente su atención, pero Dale no tarda en derribarla de una patada. Al ver que se acerca lentamente hacia su escondite, Rose se prepara para luchar por su vida. Justo cuando la situación está al límite, una voz le anuncia que ya no corre peligro y que está a salvo. La policía que Peter había llamado por fin ha llegado. Sin embargo, el asesino Dale ya había escapado por una ventana. Peter se pone inmediatamente en contacto con la jefa de gabinete, Diane Farr. Diane Farr le ordena que vaya a proteger a Rose de inmediato. También le advierte que mantenga a la joven alejada de cualquier persona que no sea de confianza. Sin embargo, el primero en presentarse ante Rose es el subdirector del FBI, Hawkins. Hawkins le dice que, en cuanto recibió la noticia, salió apresuradamente de la Casa Blanca y fue directamente hasta allí. Pero al oír las palabras Casa Blanca, Rose recuerda lo que su tía le había dicho sobre aquel lugar. Ella le había advertido que, al parecer, no se podía confiar en nadie de la Casa Blanca. Por eso, Rose decide no revelar ninguna información valiosa al subdirector Hawkins. Después, Peter llega para llevarla a su propia casa, para comprobar que Rose no esté siendo rastreada. Peter coge su teléfono y lo guarda dentro de una caja fuerte. También coloca cuidadosamente una pequeña cámara en una esquina de la habitación. Tras recoger sus cosas, se retiran inmediatamente a otro piso seguro. Sin embargo, en cuanto salen por la puerta, dos desconocidos comienzan a seguirlos. Peter se mantiene alerta y se oculta en un rincón fuera de su vista. Primero derriba a uno con 2 puñetazos. Después, saca la porra y reduce al otro. Solo entonces, los dos hombres se apresuran a aclarar que no son asesinos. Han ido hasta allí por algo relacionado con el atentado del metro ocurrido un año atrás. La historia retrocede ahora hasta un año antes. En aquel momento,
Peter todavía era un agente de bajo rango del FBI. Tras terminar su jornada, viajaba en metro de regreso a casa cuando vio a un hombre con gorra dejar sigilosamente una mochila en el suelo y abandonar inmediatamente el vagón. Gracias a su profesionalidad y a su agudo instinto, Peter percibió que algo no encajaba. Se acercó y abrió la mochila para comprobar su contenido. Dentro había una bomba de relojería que ya estaba activada. Peter tiró inmediatamente de la palanca del freno de emergencia. Después, sacó su placa del FBI para demostrar quién era. Al enterarse de que había una bomba en el tren, los pasajeros abrieron apresuradamente las puertas y saltaron fuera de los vagones. Cuando sonaron las alarmas, la multitud comenzó a correr en todas direcciones. Peter también consiguió abandonar el tren en el último segundo. La violenta explosión lo lanzó por los aires. Todavía aturdido, Peter vio que el número del tren en el que había viajado era el 2781, Doto. Gracias a su intervención, el atentado, que podría haber causado innumerables víctimas, terminó dejando solamente a un civil herido. Cuando Peter estaba a punto de someterse al interrogatorio correspondiente, vio por casualidad al hombre de la gorra mezclado entre la multitud. A pesar de sus heridas, decidió perseguir al sospechoso. Sin embargo, cuando llegó a un callejón, el hombre de la gorra había desaparecido por completo. Peter comenzó a buscar por los alrededores con la pistola en la mano. El hombre, que estaba oculto entre las sombras, aprovechó la oportunidad para lanzarse sobre él. Como Peter ya estaba herido, no podía hacer frente a aquel sujeto. Lo único que consiguió ver con claridad fue un tatuaje de una serpiente en el cuerpo del hombre de la gorra. El atacante no se atrevió a permanecer demasiado tiempo en el lugar y continuó huyendo. Peter intentó perseguirlo, pero un coche que pasaba por allí lo atropelló y lo derribó. La persecución tuvo que terminar en ese punto. Peter había descubierto la bomba y salvado la vida de todas las personas que viajaban en el tren. En circunstancias normales, debería haber sido considerado un héroe nacional. Sin embargo, sus superiores le asignaron un trabajo extremadamente tranquilo. Cada noche, a las 8, debía bajar al sótano de la Casa Blanca únicamente para vigilar un teléfono viejo. Y durante todo un año de trabajo, la primera llamada que recibió fue precisamente la de Rose. Como el gobierno todavía no había publicado el resultado oficial de la investigación sobre el atentado del metro, algunos usuarios de Internet malinterpretaron lo sucedido. Creían que Peter había preparado personalmente todo el incidente para fingir que había descubierto la bomba. Por esa razón, aquellos dos hombres fueron hasta allí con la intención de darle una lección. Peter les confisca los carnés de conducir. Después, llama a la jefa de gabinete, Diane Farr. Le informa de todo lo ocurrido y le pide que investigue los antecedentes de ambos. Una vez resuelto el problema, Peter lleva inmediatamente a Rose al siguiente piso seguro, pero durante el trayecto descubre que un vehículo sospechoso los está siguiendo. Peter le dice a Rose que agache la cabeza mientras él acelera para intentar escapar. Sin embargo, el coche de Dale continúa persiguiéndolos. Los asesinos disparan como locos, haciendo que las balas vuelen en todas direcciones y que las ventanillas del vehículo estallen en pedazos. A través de la ventana, Rose reconoce rápidamente al perseguidor. Es el mismo asesino que mató a toda la familia de su tía. Al comprender que no podrán escapar de manera convencional, Peter pisa el freno con fuerza y hace girar el coche. Acto seguido, pisa a fondo el acelerador y embiste de frente el vehículo de los asesinos. Peter grita a Rose que se agarre con fuerza al asiento. Tal como esperaba, conducir un vehículo de mayor tamaño les proporciona ventaja. Peter y Rose consiguen escapar y se refugian temporalmente en el piso seguro. Después de vivir la noche más aterradora de su vida, Rose continúa preguntándole a Peter por sus tíos, pero Peter no es más que uno de los empleados de menor rango del gobierno. Le explica que lo único que sabe es que sus tíos formaban parte de la unidad de acción nocturna. Aparte de eso, asegura que no conoce ningún otro detalle. Peter pasa toda la noche vigilando las cámaras de seguridad instaladas en su casa. Efectivamente, en la pantalla ve a dos asesinos enmascarados entrando en el interior. Peter deduce que es posible que tanto su teléfono como el de Rose estén siendo rastreados por los asesinos. Inmediatamente, se pone en contacto con la jefa de gabinete Diane Farr para informarla. Al recibir la noticia, Diane Farr contacta con los agentes apostados en el exterior de la casa y los envía a comprobarlo. Pero cuando los agentes entran, los asesinos enmascarados ya se han retirado. Peter vuelve a reproducir las imágenes de seguridad. Al observarlas, descubre que uno de los asesinos lleva un anillo con un diseño muy particular. Por eso, hace una captura de pantalla y guarda la imagen para utilizarla en la investigación. Al día siguiente, Peter lleva a Rose al lugar designado por sus superiores. La jefa de gabinete Diane Farr y el subdirector Hawkins van a interrogarla personalmente en aquella sala. Sin embargo, antes de que comience el interrogatorio, Rose habla en privado con Peter. Le recuerda que su tía le había advertido que no se podía confiar en nadie que trabajara en la Casa Blanca. Insiste en que, en ese momento,
Peter es la única persona que ha pasado junto a ella por situaciones de vida o muerte y, por tanto, el único en quien puede confiar. Rose considera que la fiabilidad de la jefa de gabinete y del subdirector todavía debe analizarse cuidadosamente. Para conservar su propia vida, decide no contar todo lo que sabe. Mientras tanto, otro plan despiadado comienza a ponerse en marcha. Dale y Ellen se hacen pasar por posibles inquilinos para entrar en la casa de una mujer mayor. Allí, comienzan a registrarlo todo en busca de algo. En cuanto encuentran el objeto, asesinan inmediatamente a la mujer para silenciarla. Una aterradora conspiración destinada a derribar Estados Unidos empieza a tomar forma. Como Rose continúa negándose a revelar los detalles esenciales del caso, las fuerzas de seguridad la mantienen retenida en una habitación de hotel. En la zona de los ascensores y en el salón hay un total de 6 agentes vigilando estrictamente. Durante una reunión de alto nivel del FBI, varios altos cargos comienzan a debatir detalladamente el caso. La verdad es que los tíos de Rose eran agentes de alto rango pertenecientes al servicio de inteligencia del FBI. Su misión consistía en reclutar agentes de inteligencia en el extranjero, recordando que habían pedido a Rose que llamara a acción nocturna. Los funcionarios dejan claro que, antes de morir, ambos agentes debían estar realizando una misión extremadamente secreta. Sin embargo, el subdirector Hawkins sigue sin presentar ningún resultado concreto de la investigación. La jefa de gabinete Diane Farr comienza a sospechar que está ocultando algo deliberadamente. Por eso, encarga personalmente a Peter que continúe investigando el caso de Rose. Tras comparar varias fotografías, Peter descubre que el motivo grabado en el anillo del asesino se parece al escudo de armas de la familia real yugoslava. Al consultar algunos archivos antiguos, también encuentra información que indica que el tío de Rose trabajó durante un tiempo directamente bajo las órdenes de Hawkins. Sin embargo, Hawkins nunca se lo mencionó a nadie dentro de la organización, e incluso trató de ocultarlo deliberadamente. Ante tantas anomalías, Peter y Diane Farr sienten que una gigantesca red de conspiraciones está comenzando a salir lentamente a la luz. Pero justo en ese momento, el misterioso teléfono de emergencia vuelve a sonar. Peter descuelga con cuidado y descubre que la persona que llama es Rose. Resulta que está retenida en el hotel, la ha dejado profundamente aburrida. Rose se siente sola y desamparada, y únicamente desea encontrar a alguien con quien compartir su sufrimiento. Por eso, ambos utilizan la línea telefónica de emergencia para hablar de sus sentimientos. Mientras tanto, Dale y Ellen tampoco permanecen de brazos cruzados. Para cumplir su objetivo de eliminar a la testigo llamada Rose, investigan a través del propietario del inmueble y descubren su ubicación exacta. Al día siguiente, Peter conduce apresuradamente hasta el hotel para verla. Sin embargo, nada más entrar en el vestíbulo, siente de inmediato que algo va terriblemente mal. Todos los agentes encargados de la vigilancia han desaparecido misteriosamente. Mientras Peter pregunta a la recepcionista, todo el edificio se queda repentinamente sin electricidad. Al percibir el peligro, Peter corre por las escaleras hasta la habitación de Rose. Por suerte, descubre que ella todavía no ha sufrido ningún daño, pero en ese mismo instante, los asesinos ya se dirigen hacia la habitación. Como era de esperar, Dale aparece en la escalera. Peter sabe que no debe enfrentarse a él directamente, así que agarra a Rose de la mano y corre hacia el comedor del hotel. Dale lo sigue de cerca y dispara sin cesar para detenerlos. Después de responder al fuego en varias ocasiones, Peter se queda sin munición. Al descubrir que ya no tienen ninguna vía de escape, solo puede romper el cristal de una ventana para buscar otra salida. Tras comprobar que los marcos restantes parecen lo bastante resistentes, Peter intenta extender la mano para tirar de Rose, pero ha subestimado demasiado el peso de su propio cuerpo. El marco se rompe y Peter cae directamente hacia abajo. Dios mío, por suerte, no están en una planta demasiado alta y su cuerpo no sufre daños graves. Inmediatamente después, Rose también sale por la ventana y salta para escapar junto a él. Ambos corren hasta una tienda de ropa para cambiar rápidamente de aspecto. Durante el proceso, Rose aprovecha para llevarse el teléfono de una clienta. Después de sobrevivir consecutivamente a 2 persecuciones mortales, su mente está ahora mucho más despejada. Rose analiza la situación y le dice a Peter que su teléfono debe estar siendo rastreado por el enemigo. Además, la persona con poder suficiente para ordenar que los agentes de vigilancia abandonen sus puestos tiene que ser un topo de alto rango que opera dentro de la Casa Blanca. Peter informa inmediatamente a Diane Farr de toda la situación. La jefa de gabinete ordena que los agentes revisen el historial de operaciones del subdirector Hawkins. Efectivamente, el departamento técnico descubre que, 30 minutos antes, alguien había introducido en el sistema interno la orden de retirar a los agentes. Las únicas personas con privilegios suficientes para emitir una orden de ese nivel son el presidente. La jefa
de gabinete, el subdirector del servicio secreto, el director del FBI y el subdirector Hawkins. Aquello vuelve a despertar todas las sospechas anteriores contra Hawkins. Ben, el subdirector del servicio secreto, llama inmediatamente a su despacho. Sin embargo, el sistema informa de que es imposible establecer contacto con el otro extremo. La identidad del topo oculto dentro de la Casa Blanca parece estar a punto de salir a la luz. Diane Farr ordena a Peter que lleve de vuelta a Rose para que ella misma pueda protegerla. Pero después de haber afrontado juntos tantas situaciones de vida o muerte, Peter también comienza a desconfiar profundamente de las verdaderas intenciones de Diane Farr. Por eso, decide desobedecer las órdenes de sus superiores y proteger personalmente a Rose hasta que todo quede aclarado. Peter y Rose no quieren seguir sentados esperando la muerte, así que regresan una vez más a la casa de sus tíos. Rose ya confía plenamente en Peter y decide contarle todos los detalles que había mantenido ocultos. Le explica que aquella noche, durante la conversación, su tío mencionó accidentalmente un nombre en clave, Osprey. También insinuó que había pistas importantes escondidas en la cabaña, como expedientes y algo relacionado con una ingeniera. Ambos conducen inmediatamente hasta la cabaña que el tío tenía en el bosque. Al registrar el lugar, encuentran un disco duro cuidadosamente escondido dentro de un hueco entre los ladrillos. Lo conectan para examinarlo y descubren que todos los documentos están protegidos con el nivel máximo de cifrado. Aunque Rose es una experta informática, ni siquiera ella puede romper aquel sistema de seguridad utilizando únicamente un ordenador portátil. Lo único que alcanza a ver es el nombre de una carpeta 2781 Kemboro. El número hace que Peter piense inmediatamente en el atentado del metro ocurrido un año atrás. Recuerda perfectamente que el tren atacado era precisamente el 2781 Bonn, sintiendo que algo terriblemente extraño está sucediendo. Peter decide llamar a la línea segura de acción nocturna. Utilizar aquella red protegida le permitirá evitar que el enemigo rastree la señal. Así consigue ponerse en contacto con Diane Farr. Farr le informa de que la organización ha confirmado que la orden de retirar la protección se envió desde el ordenador personal de Hawkins. Sin embargo, se ha producido un giro importante. Hawkins ha sido asesinado. Un alto cargo estadounidense que había trabajado incansablemente para el sistema de la Casa Blanca durante 35 años. Ha sido brutalmente eliminado por unos asesinos en una zona desierta. La gravedad del caso hace que incluso la presidenta de Estados Unidos, Travers, acuda personalmente al lugar para informarse sobre el homicidio. Aunque el gobierno moviliza a todos los agentes de élite del FBI, no consiguen encontrar ninguna pista sobre el responsable. Después de la reunión de emergencia, la presidenta Travers pide a Diane Farr que se quede para hablar en privado. Travers admite que ella misma ordenó reactivar secretamente Acción Nocturna 3 meses atrás. Por la forma y el contenido de la conversación, queda claro que la relación entre la presidenta Travers y Diane Farr es extremadamente cercana. Mientras tanto, Peter quiere comprobar si Diane Farr es realmente digna de confianza. Por eso, utiliza su propio teléfono para llamar directamente al número privado de Farr. Justo cuando cree que su ubicación es completamente segura, descubre de repente a una persona que finge tener una pierna rota y se acerca lentamente a la cabaña pidiendo ayuda. Detrás de ella viene Dale. Peter y Rose huyen rápidamente hacia la montaña para esconderse y observar la situación. Peter le dice a Rose que debe marcharse cuanto antes y tirar la tarjeta SIM del teléfono para evitar que el sistema la localice. Peter detiene el coche a un lado de la carretera. Observa fijamente el retrovisor y descubre que el vehículo de Dale continúa siguiéndolos. Manteniendo la calma, memoriza los números de la matrícula. Esta vez decide no ponerse en contacto con el FBI. En su lugar, llama a un amigo policía llamado Cisco. Al recibir la matrícula, Cisco inicia inmediatamente una búsqueda a gran escala del vehículo sospechoso. Después de organizarlo todo, Rose compra una tarjeta SIM nueva. Peter concierta una reunión con Diane Farr y le entrega personalmente el disco duro que contiene los datos secretos. Le miente diciendo que Rose escapó por su cuenta mientras él se detuvo en una gasolinera. En cuanto Diane Farr obtiene el disco duro, reúne a un equipo de expertos informáticos para descifrarlo. La zona donde se realiza el trabajo está sometida a un bloqueo extremadamente estricto. Según el sistema de seguridad, únicamente las tarjetas de acceso de Diane Farr y de la presidenta permiten entrar en aquella sala. Peter utiliza como excusa que Rose podría volver a llamar a través de la línea de emergencia y regresa con total naturalidad a su puesto en el sótano. Exactamente 2 minutos antes de que el sistema anuncie que el disco duro está a punto de ser descifrado, el teléfono de Acción Nocturna
comienza a sonar. Todo sucede exactamente como Peter y Rose habían planeado en secreto. Al otro lado de la línea, Rose finge tener información importante que solo quiere contarle a Diane Farr. Peter va a buscar a Farr para que atienda la llamada. Aprovechando la oportunidad, roba su tarjeta de acceso. Después, utiliza la tarjeta para colarse en la sala de descifrado. Peter conecta rápidamente un dispositivo USB personal al ordenador central. Gracias a esta operación, Rose puede acceder al sistema de forma remota. Sin embargo, mientras espera a que los archivos se descarguen, teme que la policía pueda localizarla. Sin otra alternativa, se ve obligada a colgar. Dentro del sótano, Diane Farr ve que la llamada se ha cortado y se dirige rápidamente hacia la sala de descifrado. Al llegar a la puerta, descubre alarmada que no lleva consigo la tarjeta de acceso y tiene que regresar apresuradamente a su despacho para buscarla. Justo en ese momento, Rose termina de descargar todos los archivos y elimina rápidamente cualquier rastro del acceso. Peter también consigue regresar a tiempo a su puesto de trabajo. Después, finge dejar discretamente la tarjeta bajo un cuaderno. Peter y Rose creen que todas sus acciones han pasado completamente desapercibidas, pero cuando los expertos tecnológicos informan de que el disco duro está totalmente vacío, Diane Farr comienza a sospechar seriamente. Ordena a los empleados que registren los alrededores. Como resultado, encuentran el dispositivo USB inalámbrico que Peter, debido a las prisas, había olvidado conectado al ordenador. Al enfrentarse a la gente que ella misma había elegido y en quien confiaba, Diane Farr no levanta la voz. Ordena que cierren la puerta para interrogarlo en privado. Sin embargo, para su sorpresa, Peter adopta una actitud agresiva y es el primero en cuestionarla. Le pregunta directamente cómo consiguieron los asesinos localizar la cabaña en la que se escondían el día anterior. Peter insiste en que solo le había revelado a ella la ubicación secreta de aquel lugar. Al oír la pregunta, el rostro de Diane Farr cambia radicalmente. Saca inmediatamente su teléfono personal y se lo entrega a los técnicos para que busquen programas espía maliciosos. Tras finalizar el análisis, Diane Farr le cuenta la verdad a Peter. 2 meses antes, la propia presidenta había ordenado reabrir la investigación del atentado del metro. Aparentemente, el incidente había sido realmente un ataque terrorista. Farr afirma que detrás de la explosión existe una poderosa mano invisible que está manipulándolo todo. No solo fue asesinado el tío de Rose, encargado de investigar el caso, también fueron eliminados, uno tras otro, varios agentes secretos cuya identidad ni siquiera ella conocía. Añade que incluso un alto cargo tan poderoso como Hawkins ha sido silenciado. En Estados Unidos, las personas capaces de provocar acontecimientos tan estremecedores pueden contarse con los dedos de una mano. Sus palabras permiten a Peter comprender hasta cierto punto la aterradora amenaza que se cierne sobre la seguridad de Estados Unidos. En otro lugar, Rose analiza los datos obtenidos del disco duro. Entre el contenido hay varios videos con entrevistas al líder Sadar, además de planos detallados de edificios y sistemas de tuberías subterráneas. Rose aumenta el contraste de una imagen y descubre accidentalmente una dirección escrita con tinta invisible. En ese momento, Peter lleva personalmente a Diane Farr hasta el escondite para reunirse con Rose. Aquella acción demuestra que ya ha confirmado por completo que Farr realmente está de su lado. Al principio, Rose se opone firmemente a colaborar con ella, pero es consciente de que está demasiado indefensa y no dispone de recursos suficientes para investigar sola. Por eso, termina aceptando a regañadientes. Los tres acuerdan continuar investigando las pistas y, después, informar de todo a la presidenta. Siguiendo la dirección encontrada en los archivos del disco duro, Peter localiza la sede de una empresa dedicada a servicios de decoración. Pero cuando la puerta se abre, aparece una anciana con una actitud poco amistosa. Resulta que Lorna es ingeniera especializada en construcción. Los tíos de Rose la habían reclutado como informante de bajo nivel. Su misión consistía en recopilar información importante relacionada con las estructuras de los edificios. Varios de los planos guardados en el disco duro habían sido proporcionados por ella. Tras confirmar las identidades, Lorna decide llevarlos hasta el lugar marcado con un bolígrafo azul en los planos. En los alrededores solo hay cafeterías, comercios y viviendas. Los planos tampoco parecen mostrar nada especial. Únicamente señalan algunos puntos de la red eléctrica pública y varias tuberías subterráneas de gas. En ese momento, mientras Peter está en el baño, siente de repente que el suelo bajo sus pies vibra con fuerza. Sale apresuradamente y pregunta a un empleado del local. Así descubre que, justo debajo del establecimiento, pasa el túnel del metro. A partir de esta información, Peter plantea una hipótesis arriesgada. Cree que la bomba de relojería colocada en el tren estaba programada para explotar cuando llegara a un punto concreto. Pero como él la descubrió y ordenó detener el tren antes de tiempo, la aterradora explosión de aquel día pareció un atentado terrorista sin un objetivo definido. Al escuchar el análisis, Rose comprueba inmediatamente la posición de las tuberías señaladas en los planos. Efectivamente, descubre que, justo bajo el lugar donde se encuentran,
Una gigantesca tubería de gas atraviesa el túnel del metro. Si la bomba del tren hubiera funcionado como una mecha para hacer estallar todo el sistema de gas, su terrible potencia habría sido suficiente para volar por los aires y arrasar las dos grandes plazas situadas sobre ellos. A partir de esta deducción, Peter afirma que deben averiguar cuanto antes qué grupo de personas se encontraba reunido allí el día del atentado del año anterior. También necesitan descubrir cuál era el verdadero objetivo que los terroristas querían eliminar, pero no consiguieron alcanzar. Después de acompañar a Lorna y asegurarse de que se marcha a salvo, Peter llama a Cisco. Cisco le informa de que sus hombres han encontrado el vehículo sospechoso abandonado junto a una casa situada en una zona apartada de las afueras. El grupo de Peter se desplaza hasta allí y prepara una emboscada en el exterior. Según los vecinos, la casa tiene un cartel de venta y, en teoría, nadie vive dentro. Sin embargo, durante los últimos días, han visto luces encendidas con frecuencia. El equipo de Peter se equipa rápidamente con sus armas y entra para comprobar la situación. Pero el registro revela que las personas que vivían allí ya han huido y no queda nadie. Exactamente al mismo tiempo, dos visitantes inesperados irrumpen violentamente en la casa de Lorna. No son otros que la pareja de asesinos formada por Dale y Ellen. En ese instante, el trágico destino de Lorna queda irremediablemente sentenciado. En el piso seguro, Rose continúa buscando pacientemente más pistas entre los archivos del disco duro. Sentado a su lado, Peter le cuenta que el hombre que dejó la bomba un año atrás tenía un tatuaje de una serpiente. En ese momento, Diane Farr llama para informarles. Les dice que el análisis de su teléfono ha confirmado la presencia de un programa espía malicioso. Ante esta revelación, Peter decide confiar en la sinceridad de Farr. Le informa de todos los resultados obtenidos durante los últimos días. También se atreve a predecir que la organización realizará un nuevo ataque terrorista en los próximos días. Rose observa repetidamente el video de seguridad de una cafetería, grabado antes de la explosión. Gracias a su atención, descubre a una mujer que permaneció sentada sola en el local durante 5 horas. La mujer también parece murmurar constantemente para sí misma. A Peter le basta una mirada para darse cuenta de que, en realidad, está comunicándose con sus compañeros mediante un micrófono oculto. Sorprendido, descubre que se trata de Chelsea, una compañera que trabaja en el servicio secreto. Su presencia allí significa que estaba protegiendo a una persona extremadamente importante que se encontraba en la cafetería. Con estas pruebas, lo que inicialmente parecía un atentado terrorista convencional, se convierte de inmediato en un intento de asesinato planificado a gran escala. Peter decide buscar personalmente a Chelsea para preguntarle qué sucedió realmente aquel día, pero Chelsea es una agente extremadamente disciplinada. Se niega a revelar la identidad de la persona protegida porque se trata de una investigación no oficial. Ni siquiera cuando Peter pide a Diane Farr que le dé una orden directa, acepta decir una sola palabra. Sin embargo, Peter sabe perfectamente que la persona a la que Chelsea protege actualmente es Maddie, la querida hija del vicepresidente Redfield. Por eso, Peter y Rose deducen que, cuando Chelsea apareció en la cafetería un año atrás, también estaba protegiendo la vida de Maddie. Esta conclusión conduce a una pregunta extremadamente difícil. ¿Quién se atrevería a diseñar un plan para asesinar a la propia hija del vicepresidente a la mañana siguiente? Rose va a la biblioteca de la universidad para continuar investigando el diseño del anillo que llevaba el asesino la noche del crimen. Mientras tanto, Peter conduce hasta la casa de Hawkins para comprobar si ha quedado alguna pista. Nada más comenzar la conversación. La esposa de Hawkins se niega rotundamente a colaborar, pero Peter trata de convencerla con argumentos. Le explica que, después de ser brutalmente asesinado, Hawkins está siendo investigado y acusado de traición. Peter insiste en que, como él también está siendo sospechoso injustamente, comprende perfectamente la indignación que ella siente. Para evitar que su difunto marido conserve una reputación infame después de morir, la mujer termina aceptando contarle todo lo que sabe. Le explica que, durante la investigación del atentado del metro, Hawkins descubrió que una fuerza oculta estaba bloqueando deliberadamente el trabajo del FBI. La policía no solo fue incapaz de encontrar pruebas relacionadas con el caso, también apareció repentinamente en internet un video con la confesión de un supuesto terrorista. Aquel hombre afirmaba que el atentado había sido cometido por la organización de Sadar. Sin embargo, el propio líder Sadar lo negó inmediatamente y declaró que la explosión no tenía ninguna relación con sus fuerzas. La esposa continuó explicando que Hawkins volvió a investigar personalmente los antecedentes de los sospechosos. Llegó a la conclusión de que ninguno de ellos tenía vínculos reales con la organización terrorista de Sadar. Más recientemente, Hawkins había conseguido acotar la investigación hasta un contratista responsable de varios proyectos de armamento del gobierno estadounidense, que parecía estar implicado en el caso. Hawkins le había contado emocionado a su esposa que había concertado una cita y que se reuniría
reuniría en secreto con el propietario de aquel proyecto. Irónicamente, el día previsto para la reunión fue también el día en que Hawkins fue asesinado. Además, la mujer revela otra información importante. Los tíos de Rose habían sido amigos íntimos de Hawkins desde hacía muchos años. Por eso, afirma que su marido jamás habría enviado asesinos para matar a sus propios amigos. Tras conseguir estas valiosas pistas, Peter regresa rápidamente a la biblioteca para buscar a Rose. En ese momento, Rose también ha encontrado información sobre el origen del extraño anillo. Los registros indican que perteneció a un antiguo miembro de la familia real yugoslava llamado Andrej. En el pasado, Andrej aparecía con frecuencia en las redes sociales para criticar públicamente que el gobierno estadounidense vendiera armamento militar a Yugoslavia, pero 3 años atrás desapareció repentinamente de internet sin dejar ninguna explicación. Rose revisa los archivos y señala que, en aquella época, la policía publicó un retrato robot de un sospechoso relacionado con su desaparición. Al observarlo detenidamente, ambos descubren sorprendidos que el rostro del sospechoso se parece mucho al del asesino Dale. Existe otra coincidencia todavía más aterradora. El traficante de armas anónimo, al que Andrej criticaba, coincide exactamente con el hombre al que el subdirector Hawkins iba a investigar. Al comprender la gravedad del asunto, Peter llama inmediatamente a Diane Farr para informarla. Después de escuchar el informe, Diane Farr considera que ya existen pruebas suficientes para abrir oficialmente una investigación. Ordena a Peter que regrese de inmediato a la Casa Blanca para mantener una reunión. Pero justo en ese momento, Rose realiza otro descubrimiento decisivo. Utiliza sus conocimientos informáticos para acceder ilegalmente a la base de datos interna de la Comisión Federal Electoral. La información filtrada revela que la enorme fuente de financiación del magnate armamentístico está directamente relacionada con el dinero del vicepresidente Redfield. Además, Wick, el propietario del arsenal, mantiene una relación profesional extremadamente estrecha con el vicepresidente. Al realizar una comprobación cruzada mediante un sistema de reconocimiento facial, Rose descubre que Wick es quien pagó para contratar a los asesinos Dale y Ellen. Todo indica que la verdadera identidad del topo con mayor poder dentro de la Casa Blanca está a punto de quedar completamente expuesta. Después de organizar todos los documentos y las pruebas, Peter y Rose siguen las órdenes de Diane Farr y se dirigen rápidamente hacia la Casa Blanca. Sin embargo, en cuanto suben al coche, Ellen y Dale comienzan a seguirlos discretamente desde un punto oculto. Mientras tanto, en el equipo de protección de Chelsea ocurre algo estremecedor. Maddie, la hija del vicepresidente, se ha marchado por su cuenta sin despedirse de nadie. Ha utilizado deliberadamente un truco para despistar a su equipo de seguridad porque quería tener una cita romántica con su novio, Elliot. Cuando ambos están a punto de acostarse, un hombre llamado Colin irrumpe de repente y los interrumpe. Por la conversación posterior, Maddie descubre horrorizada que aquellos hombres se habían acercado a ella deliberadamente y que la consideran una herramienta dentro de un plan delirante llamado Salvar la Tierra. Sin darle tiempo a reaccionar, Colin asesina fríamente a Elliot con un solo disparo. Acto seguido, reduce violentamente a Maddie y la secuestra brutalmente mientras ella está completamente desnuda. Debido a este incidente, la agente Chelsea pierde el objetivo que debía proteger. Mientras se encuentra confundida en medio del caos, su compañero Eric le recuerda que Maddie y Elliot habían mostrado anteriormente un comportamiento sospechoso entre ellos. Cuando el equipo policial consigue localizar una pista, irrumpen armados y derriban la puerta de la casa de Elliot. Por desgracia, el lugar ya está vacío. Solo encuentran manchas de sangre esparcidas por el suelo y el vestido que Maddie llevaba. Abandonado allí, mientras tanto, Peter continúa conduciendo hacia la Casa Blanca acompañado por Rose. Pero durante el trayecto recuerda de repente que al vicepresidente Redfield todavía no le han retirado sus privilegios para emitir órdenes dentro del centro de mando del servicio secreto. Siguiendo esa lógica, es muy probable que aún haya numerosos cómplices leales al vicepresidente dentro de la Casa Blanca. Al sentirse rodeado de peligros, Peter quiere garantizar completamente la seguridad de Rose y de los documentos que contienen las pruebas. Por eso, llama a su amigo Cisco y le pide que se encargue de protegerla. Una vez que todo queda organizado, Peter se atreve a regresar solo a pie hacia la Casa Blanca, llevando consigo el expediente. En ese momento, los asesinos Dale y Ellen ya se han apostado estratégicamente para vigilar las rutas exteriores. La impactante noticia de que la hija del vicepresidente de Estados Unidos ha sido secuestrada por unos terroristas provoca que todas las fuerzas de seguridad de la Casa Blanca queden completamente desbordadas. Volviendo al caso del secuestro, Chelsea y Eric registran cuidadosamente la casa de Elliot y encuentran por casualidad un dibujo. El hombre representado en la imagen muestra claramente un tatuaje de una serpiente en el cuerpo. Gracias al sistema informático de análisis y búsqueda de datos, descubren rápidamente que el rostro del sospechoso Colin había aparecido fugazmente en una fotografía archivada de un acontecimiento anterior. Mientras tanto, Peter entra en las oficinas de la Casa Blanca con los documentos ultrasecretos. Informa seriamente a Diane Farr de todo lo que ha descubierto. Peter concluye que, según los datos que poseen, el vicepresidente Redfield y el multimillonario Wick
fueron los autores intelectuales del atentado del metro ocurrido un año atrás. Además, como el subdirector Hawkins tuvo la mala suerte de encontrar pistas que revelaban sus crímenes, enviaron asesinos para eliminarlo y silenciarlo. Al escuchar aquello, Diane Farr adopta una expresión grave y afirma que organizará inmediatamente una reunión para que Peter informe personalmente a la presidenta Travers. Sin embargo, antes de marcharse, comenta con total naturalidad que Peter debería llamar a su amigo y pedirle que lleve a Rose a esconderse temporalmente en la zona de carga. Al oír esas palabras, Peter se queda completamente paralizado durante varios segundos. El motivo es que nunca le había contado a Diane Farr dónde se estaba escondiendo Rose. Peter mantiene la calma y espera hasta que ella desaparece de su campo de visión. Entonces saca inmediatamente el teléfono y llama a Rose para advertirla de la emergencia. En ese momento, Peter ya puede confirmar con una certeza absoluta que Diane Farr también es cómplice de la brutal conspiración del atentado. A través del teléfono, grita a Rose que tire inmediatamente la tarjeta SIM y corra a reunirse con él en el muelle. Al mismo tiempo, Diane Farr parece presentir que su traición ha quedado al descubierto. Sin dudarlo, llama a Wick y le ordena que envíe inmediatamente a alguien para capturar a Rose. También exige que recuperen a cualquier precio el disco duro que contiene las pruebas esenciales, sabiendo que ya no puede seguir ocultando la verdad. Diane Farr tampoco quiere perder más tiempo fingiendo ser una persona moral. Reúne directamente a un grupo de hombres armados y sale en busca de Peter para detenerlo. Gracias a su instinto, Peter percibe que el peligro se aproxima y consigue huir un paso antes. Pero tiene muy mala suerte. Cuando utiliza su tarjeta para abrir la puerta de la salida de emergencia, el sistema muestra un error y le informa de que sus permisos de acceso han sido desactivados. Justo en aquel momento crítico, un compañero utiliza su tarjeta para abrir la puerta y entrar. Peter reacciona con rapidez, finge que está bromeando amistosamente con él y aprovecha la oportunidad para quedarse con su tarjeta de acceso. Una vez que la consigue, pasa rápidamente la tarjeta y escapa al pasillo de la Casa Blanca. En ese mismo instante, los agentes que vigilan el interior reciben la orden y comienzan una búsqueda a gran escala para localizar a Peter. Para evitar que lo registren y lo detengan, Peter no tiene más remedio que meterse en una habitación utilizada para guardar equipos de protección. Desde su escondite, contiene la respiración y observa a través de las rendijas de la puerta. Por suerte, ve accidentalmente cómo uno de los agentes introduce la combinación que abre la salida de emergencia. Cuando el grupo termina de registrar la zona sin encontrar a nadie y decide marcharse, Peter sale inmediatamente, introduce la secuencia que acaba de memorizar y finalmente consigue escapar del recinto de la Casa Blanca. En las calles, tal como habían acordado, Rose viaja apresuradamente en coche hacia el muelle para reunirse con Peter, pero poco después de iniciar el trayecto, el asesino Dale comienza a seguirlos. Cisco pisa el acelerador e intenta aumentar la velocidad. Utiliza todas sus habilidades al volante para esquivar vehículos y atravesar varios cruces, pero aún así no consigue librarse de la implacable persecución del enemigo. Todo indica que Dale probablemente había colocado previamente un dispositivo de rastreo GPS bajo el coche. Al comprender que están en desventaja, Cisco decide dejar a Rose en un rincón apartado para que escape a pie. Mientras tanto, él continúa conduciendo para distraer a Dale y atraer su atención. Pero Dale es un asesino experimentado. Gracias a su aguda capacidad de observación, descubre inmediatamente el torpe plan de Cisco, sin permitir que el objetivo tenga oportunidad de defenderse. Ellen, la compañera de Dale, aparece conduciendo otro vehículo y embiste brutalmente el lateral del coche de Cisco. Tras el violento impacto, la asesina dispara varias veces sin ninguna compasión. Cisco muere en el acto. Una vez eliminado el obstáculo, Dale continúa persiguiendo a Rose con la pistola en la mano, hasta llegar a la solitaria zona del muelle. En aquel momento decisivo entre la vida y la muerte, Peter consigue llegar a tiempo gracias a su agilidad para salvarla. Sin embargo, en un combate cuerpo a cuerpo, Peter no está al nivel de Dale. Muy pronto, el despiadado asesino lo inmoviliza contra el suelo y le propina una brutal paliza. En medio del peligro, Rose aparece por detrás y utiliza todas sus fuerzas para golpear a Dale en la cabeza con un palo, salvando la vida de Peter, gravemente herido por aquel ataque inesperado. Dale queda acorralado y trata de encontrar una forma de escapar. En realidad, Peter solo quiere reducirlo y entregarlo a la policía para que sea juzgado según la ley. Sin embargo, incluso estando herido de muerte, Dale continúa lanzando comentarios crueles y burlones. Aquellas provocaciones enfurecen profundamente a Rose. Ella aprieta con fuerza el palo y se lanza hacia él con la intención
intención de matarlo a golpes. Pero como no posee suficiente fuerza, Dale consigue derribarla contra el suelo. Al ver que Rose está en peligro, Peter apunta con su pistola. Sin embargo, descubre amargamente que el cargador está completamente vacío. Sin armas, se abalanza sobre Dale y comienza a forcejear con él. De este modo, uno de los asesinos más temidos del mundo criminal acaba muriendo cuando Peter le rodea el cuello con el brazo y lo estrangula hasta que deja de respirar. De vuelta en uno de los despachos de la Casa Blanca, Diane Farr entrega las pruebas al vicepresidente Redfield. Le advierte que, si aquellos documentos letales llegan a manos de la presidenta, sus carreras políticas estarán acabadas. Tras analizar la situación, ambos comprenden que Peter y Rose conocen demasiados secretos importantes. Sin embargo, todavía no han encontrado la forma de capturarlos y eliminarlos. Por eso, aquel poderoso grupo decide utilizar una campaña mediática sucia para destruir la reputación de Peter. Aprovechando que la hija del vicepresidente ha sido secuestrada, inventan una historia y emiten una orden de búsqueda nacional contra él, acusándolo de secuestro y extorsión. Al escuchar aquella absurda orden de búsqueda, la agente Chelsea también siente dudas y le cuesta creer que la información sea verdadera. Mientras tanto, junto a la costa, Peter y Rose se encuentran ocultos a salvo en una pequeña embarcación. A través de la radio, Peter descubre que las autoridades lo están acusando descaradamente de un crimen que no ha cometido. Su situación es extremadamente trágica. Sus amigos han sido asesinados. Su superior directa lo ha traicionado y vendido. Y ahora debe enfrentarse completamente solo a una fuerza que constituye el núcleo de la protección de todo Estados Unidos. Peter se siente confundido y no sabe qué hacer. Se derrumba y siente que todo el mundo le ha dado la espalda. Pero después de haber atravesado juntos tantas situaciones de vida o muerte, Peter y Rose han conseguido entrar en el corazón del otro. En otro lugar, Chelsea y Eric siguen llenos de dudas. No pueden creer que una persona como Peter sea el responsable del secuestro. Por eso, deciden investigar por su cuenta. Se dirigen a la organización artística privada en la que trabajaba Elliot. Tras recabar información, descubren que Elliot únicamente utilizaba los sentimientos de Maddie y llevaba tiempo intentando reclutarla para el grupo. Su objetivo era aprovechar la influencia de su apellido para aumentar la presencia de la organización en el mundo político. Al observar una fotografía, el responsable del grupo artístico también reconoce al hombre llamado Colin. Explica que se había unido en secreto a la organización unos meses antes. Sin embargo, siempre mostraba un comportamiento extremadamente extraño y, hasta entonces, la única persona con la que había intentado acercarse y relacionarse era Elliot. Con aquellas pruebas, Chelsea y Eric pueden confirmar que el autor del brutal secuestro no es otro que Colin. Al mismo tiempo, las acciones sospechosas y la forma poco transparente de gestionar el caso por parte de Diane Farr y del vicepresidente Redfield hacen que la presidenta Travers empiece a dudar de su lealtad. El secuestro de Maddie es claramente una operación organizada por terroristas. Sin embargo, ellos han utilizado su poder para ordenar de forma anormal la detención inmediata de Peter. Además, como responsables de la investigación, son incapaces de ofrecer una explicación razonable sobre cuál sería el supuesto motivo de Peter para cometer el crimen. Por eso, la presidenta ordena con severidad que Diane Farr se retire inmediatamente de la dirección del caso. Aunque ha sido apartada de la investigación, aquella misma noche Diane Farr lleva en secreto un video amenazante hasta la habitación del vicepresidente Redfield. En el video, el secuestrador exige que Redfield reconozca públicamente y con todo detalle su implicación en el atentado del metro ocurrido un año atrás. También debe confesar la identidad de todos los cómplices relacionados con el caso. Si se niega a cumplir esas exigencias, el secuestrador amenaza con utilizar la muerte de Maddie como su disculpa ante el mundo entero. Ante aquella situación crítica, el vicepresidente Redfield entra en pánico y expresa su intención de aparecer en televisión y fingir que reconoce sus crímenes. De ese modo, espera salvar primero la vida de su hija. Pero Diane Farr teme por su propio futuro político y se opone firmemente a que Redfield tome por su cuenta una decisión tan arriesgada. Después, con una sonrisa siniestra, saca una muñeca equipada con un dispositivo de vigilancia. Se trata del objeto que Dale y Ellen encontraron al registrar la casa de los tíos de Rose. En la memoria del dispositivo se conserva un video aterrador. Las imágenes muestran cómo Maddie fue brutalmente maltratada por su propio padre cuando era pequeña. Farr amenaza a Redfield diciéndole que aquel video tiene suficiente peso para destruir inmediatamente toda su carrera política y acabar con el poder que posee. Maddie lleva mucho tiempo odiando el carácter hipócrita de su padre. Desde hacía años, planeaba denunciar públicamente aquellos abusos. Ahora, Diane Farr declara que ha enviado a asesinos profesionales para solucionar definitivamente el problema en nombre de Redfield. También le advierte que ha creado cuidadosamente muchas copias de seguridad del video. La escena regresa al barco en el que Peter y Rose se ocultan a la deriva.
ninguno de los dos está dispuesto a quedarse de brazos cruzados esperando su destino. Por eso, continúan buscando nuevas pistas. Efectivamente, entre la lista de sospechosos relacionados con el atentado del metro, encuentran información sobre un guardia de seguridad llamado Colin. Los documentos indican que aquel hombre fue declarado muerto exactamente un día antes de que las autoridades iniciaran oficialmente la investigación. La fecha de su supuesta muerte resulta demasiado conveniente. Además, los archivos forenses ni siquiera especifican una causa concreta. Rose analiza que, si no se trata de un error de los investigadores, entonces alguna fuerza poderosa tuvo que intervenir deliberadamente para falsificar y modificar los documentos. De vuelta en la reunión, Chelsea regresa a la Casa Blanca para informar sobre la situación. Propone que la investigación para rescatar a la rehén se centre directamente en Colin, pero Diane Farr se opone con insistencia. Señala a Peter y afirma que él sigue siendo el principal sospechoso. Chelsea y Eric tratan de continuar defendiendo sus argumentos. Sin embargo, Ben, subdirector del servicio secreto, utiliza su autoridad como superior para obligarlos a marcharse y continuar buscando a Peter. En cuanto consigue expulsarlos del despacho con aquella excusa, Diane Farr envía en secreto a sus subordinados las fotografías de Colin. Su despiadado objetivo es evidente. Pretenden enviar a unos asesinos para eliminarlo y después preparar una escena falsa que permita cargar sobre Peter con toda la culpa del secuestro. En ese momento, Maddie permanece encerrada por Colin en una habitación misteriosa, completamente aislada del mundo exterior. Con el rostro lleno de odio, Colin le cuenta toda la historia. Un año antes, su poderoso padre lo contrató para colocar una bomba en un tren de metro lleno de pasajeros. Pero después de que el atentado fracasara, el vicepresidente Redfield quiso silenciarlo y ocultar cualquier rastro. Por eso, envió a unos asesinos para eliminarlo. Sin embargo, aquellos hombres cometieron un error y mataron a su hermano gemelo. Debido a aquella muerte injusta, Colin tuvo que vivir escondido. Adoptó una identidad falsa para escapar de la persecución y sobrevivir hasta el presente. Después de soportar un dolor insoportable, su único objetivo actual es obligar a Redfield a confesar públicamente todos sus crímenes. Maddie es realmente una joven perspicaz, capaz de comprender rápidamente la situación, al descubrir que Colin la ha secuestrado únicamente para saldar una deuda de sangre y vengarse de Redfield. También muestra un profundo odio hacia su cruel padre. Incluso propone voluntariamente que ambos colaboren. Tras utilizar su capacidad de persuasión para ganarse la confianza de Colin, Maddie comienza a preparar un plan para salvar su propia vida. Utiliza todas sus fuerzas para arrancar un resistente alambre de acero de la cama. Después, espera hasta que Colin sale de la habitación y utiliza aquel alambre para perforar con esfuerzo un agujero de ventilación a través de una pared delgada. Al mismo tiempo, la asesina Ellen, tras perder a su compañero, se infiltra en secreto en la casa del multimillonario Wick. Lo amenaza con una pistola y le exige que revele dónde se esconde Peter para poder vengar a Dale. Pero Wick tampoco sabe exactamente dónde se encuentra Peter. Al ver una oportunidad, le propone a Ellen un acuerdo sangriento. Le promete que, si lo ayuda a eliminar definitivamente a Colin, utilizará todas sus conexiones para localizar con precisión a Peter. Mientras tanto, Rose asume el peligroso trabajo de infiltrarse ilegalmente en el almacén de documentos de una biblioteca pública. Gracias a que la mujer encargada del archivo es demasiado confiada y utilizando algunas habilidades de engaño, consigue finalmente apoderarse del expediente que necesita. Sin embargo, cuando Rose sale corriendo del edificio con los documentos en brazos, un grupo de jóvenes que solo conocen el caso por internet reconoce su identidad. Cuando la ruidosa multitud se dispone a rodearla, Peter dispara una vez al aire desde la distancia. El estruendo los asusta y todos huyen en distintas direcciones. Tras escapar del cerco, ambos suben rápidamente al coche y abandonan el lugar. Chelsea continúa obedeciendo las órdenes y participa en una búsqueda a gran escala para localizar a Peter. Junto a Eric, sigue las pistas hasta la casa del padrino de Peter, pero el anciano afirma que, debido a ciertos conflictos relacionados con el difunto padre biológico de Peter, habían perdido completamente el contacto y no se habían visto durante 3 años. Aunque Chelsea no obtiene ninguna pista valiosa durante el interrogatorio, la mirada atenta de Eric se fija en la fotografía de un barco pesquero colocada sobre la mesa. En ese momento, Peter y Rose se encuentran tranquilamente refugiados en aquel mismo barco, estudiando con atención los documentos. El informe afirma que la misteriosa muerte de Colin fue atribuida a una sobredosis de drogas. Al mismo tiempo, los únicos objetos personales entregados por el forense fueron una cartera y un juego de llaves. Una de las llaves lleva una placa con el logotipo del grupo Van Zandt. Rose utiliza el ordenador para investigar los antecedentes de la empresa. El resultado confirma que, en realidad,
Se trata de una red de compañías subsidiarias, propiedad del multimillonario vinculado al tráfico de armas. Además, al ampliar una fotografía de Colin, pueden distinguir con claridad un tatuaje de una serpiente de cascabel cerca de su cintura. Con todas las pruebas conectadas, ya pueden afirmar con absoluta certeza que Colin fue quien colocó la bomba en el metro un año atrás. Recogen sus cosas y abandonan apresuradamente el barco. Su intención es buscar información entre los familiares y conocidos de Colin. Sin embargo, nada más llegar a tierra, tienen la mala suerte de ser descubiertos por el equipo de Chelsea y Eric, que los estaba esperando, bajo la amenaza de las armas, acorralados y sin posibilidad de escapar. Solo pueden levantar las manos y dejarse detener. Pero cuando Chelsea registra su mochila, encuentra accidentalmente los documentos detallados sobre la identidad de Colin. Chelsea reconoce inmediatamente que se trata del asesino tatuado al que su organización lleva tanto tiempo buscando. Un grupo necesita desesperadamente reunir pruebas para limpiar su nombre. El otro tiene la responsabilidad de encontrar cuanto antes al terrorista que secuestró a la hija del vicepresidente. Como comparten un mismo objetivo, deciden bajar las armas e intercambiar información secreta. Cuando los agentes le muestran el retrato de Colin, Peter se siente confundido. Los documentos oficiales aseguran claramente que aquel hombre está muerto. Entonces, ¿cómo puede una persona fallecida reaparecer a plena luz del día para secuestrar a Maddie? Eric recupera la calma y conecta su dispositivo a los archivos oficiales para revisar el certificado de nacimiento original. Para sorpresa de todos, la base de datos muestra que Colin tenía un hermano gemelo. Los agentes comprenden inmediatamente lo sucedido. Los asesinos enviados por Wick mataron por error al hermano equivocado. Por eso, el verdadero autor del atentado aprovechó la oportunidad para adoptar la identidad de su gemelo, llamado Mateo, y esconderse de sus enemigos, y ese mismo hombre es quien secuestró a Maddie. Ambos grupos ya comparten un único objetivo. El plan es sencillo. Si consiguen localizar y reducir al terrorista que colocó la bomba, todos los complicados problemas podrán resolverse. Siguiendo una dirección registrada en los archivos, llegan hasta un almacén abandonado desde hace años. Durante el registro, los agentes descubren numerosos documentos y fotografías pegados en las paredes. Todo aquel material describe detalladamente los movimientos y la rutina diaria de Maddie. Las pruebas confirman que Colin llevaba varios meses preparando meticulosamente el secuestro. De vuelta en la habitación donde está retenida, Maddie continúa utilizando el alambre para perforar la pared. Gracias a su esfuerzo constante, finalmente consigue ver a través de un pequeño agujero una serie de caracteres G142-DO. Al mismo tiempo, oye a lo lejos los silbatos de varios trenes. Justo entonces, escucha los pasos de Colin acercándose desde el exterior. Maddie busca rápidamente un objeto para cubrir el agujero y, después, se gira con calma, fingiendo que no ha ocurrido nada. Incluso trama un engaño y finge que desea colaborar con Colin para matar a su propio padre. Como todavía no ha recibido ninguna respuesta oficial del vicepresidente Redfield, Colin acepta la propuesta de Maddie. El plan consiste en grabar juntos otro video amenazante. Esta vez, Maddie aparecerá personalmente. Utilizará su imagen y sus propias palabras para ejercer presión. Exigirá con dureza que su cruel padre se presente y reconozca los terribles crímenes que ha cometido. Mientras tanto, tras colaborar durante un tiempo, los dos grupos han conseguido construir suficiente confianza entre ellos. Chelsea decide romper las normas profesionales y revela finalmente la identidad de la persona a la que protegía en la cafetería un año atrás. La verdad es que aquel hombre era el famoso dirigente que respaldaba a las fuerzas de la organización terrorista de Sadar. En ese momento, participaba en una reunión secreta para negociar condiciones delicadas con un funcionario del gobierno estadounidense. Todos se quedan conmocionados al comprender que, si Peter no hubiera detenido la bomba a tiempo, las víctimas habrían sido el líder Sadar y numerosos civiles inocentes que circulaban por las calles. Mientras continúan discutiendo, Chelsea recibe inesperadamente un video enviado por Maddie. Al observarlo, se da cuenta de que, aunque Maddie pronuncia palabras amenazantes, toca deliberadamente el collar que lleva puesto. En realidad, se trata de una señal secreta que ambas habían acordado previamente. Chelsea rebobina y analiza cuidadosamente la grabación. Gracias a eso, consigue descifrar el mensaje oculto. La secuencia hace referencia a un tren con el número G142-DO. Al conocer la información, Chelsea intenta llamar directamente a la Casa Blanca para comunicar aquella emergencia. Por suerte, Peter, gracias a su experiencia, interviene rápidamente e impide que cometa semejante imprudencia. Le explica con firmeza que, dentro de la enorme red de la Casa Blanca, nadie es digno de confianza salvo la propia presidenta. Si la fuerza oculta descubre que Chelsea conoce toda la verdad sobre el atentado del metro, lo único que la espera será una interminable persecución sangrienta. Si quiere rescatar a Maddie, la única salida consiste en investigar por su cuenta hasta descubrir el verdadero significado de aquel extraño código. En ese momento, Eric recibe otra información relacionada con el caso. Meses antes, durante su trabajo, Colin había firmado contratos de servicios a largo plazo con 3 empresas privadas de seguridad diferentes. Tras analizar
analizar más profundamente las tres compañías, consiguen identificar rápidamente las coordenadas del lugar donde Maddie está retenida. Coinciden exactamente con un almacén propiedad de una de aquellas empresas de seguridad. Ambas partes acuerdan un plan y se citan fuera del almacén. Sin embargo, cuando Eric se marcha conduciendo, la asesina Ellen observa en secreto todos sus movimientos desde cierta distancia. Los agentes se dividen para registrar uno por uno los distintos contenedores en busca de Maddie. Por desgracia, Colin descubre toda la operación gracias a las cámaras de seguridad que había instalado previamente. Al darse cuenta de que su escondite ha sido descubierto, intenta llevarse apresuradamente a Maddie para trasladarla a otro lugar. Pero cuando la habitación queda completamente a oscuras por un apagón, Maddie se arma de valor y golpea repentinamente a Colin, haciéndolo caer. Aprovechando la oportunidad, corre con todas sus fuerzas hacia la puerta metálica. Al ver que su presa está a punto de escapar, Colin dispara para intimidarla. Los agentes oyen el ruido y comienzan a avanzar siguiendo la dirección del sonido. Gracias a su inteligencia y rapidez, Maddie se desliza entre los pasillos y se esconde detrás de una enorme fila de contenedores. Cuando cree que ya está a salvo, sale con mucho cuidado. Sin embargo, el leve sonido de sus pasos llega hasta Colin y lo alerta. Cuando Colin se lanza sobre Maddie para atraparla, Peter aparece por detrás y lo derriba. Pero en ese mismo instante, un rifle de francotirador con mira infrarroja comienza a apuntar directamente hacia ellos. Mientras los agentes se reúnen alrededor de Colin para esposarlo y llevarlo detenido, un láser rojo y brillante cruza de repente los ojos de Eric. Se oye un disparo. Colin, el único testigo superviviente del caso, muere en el acto por una bala disparada por Ellen. La situación inesperada llena a Peter de frustración. En su interior, solo desea gritar una maldición. Desde una posición elevada, Ellen observa al grupo con una expresión victoriosa, burlona y llena de desprecio. Por suerte, Eric es un agente experimentado, con mucha experiencia en combate. Se levanta y hace señales para ordenar al grupo que se desplace rápidamente hasta una posición segura, mientras Eric dispara sin descanso para cubrir a sus compañeros. Una bala lo alcanza accidentalmente. Al ver caer herido a su compañero, Peter se enfurece y responde con una lluvia de disparos contra Ellen. Continúa disparando mientras sale de la cobertura y abraza el cuerpo de Eric para arrastrarlo hacia un lugar seguro. Pero en ese preciso momento, desde el tejado, Ellen apunta con enorme precisión el rifle de francotirador directamente hacia Peter. En aquel instante crítico, Rose demuestra una capacidad extraordinaria. No solo evita convertirse en una carga o un obstáculo para el equipo, sino que su fuego de cobertura resulta extremadamente eficaz. Gracias a la coordinación entre todos, finalmente consiguen abatir a los asesinos y liberar a Maddie. Aunque la operación de rescate ha sido un éxito, el precio es terrible. Eric pierde la vida para siempre. Al ver a su compañero tendido en un charco de sangre, todos sienten un dolor profundo. Pero ese no es el momento de llorar. Saben perfectamente que otro aterrador atentado terrorista podría producirse en cualquier instante. Después de retirar los cadáveres de Ellen y Colin, uno de sus teléfonos comienza a vibrar. Es una llamada de Wick. Rose responde y utiliza sus habilidades para intentar obtener información y confirmar una vez más la verdadera identidad de la persona al otro lado de la línea. Wick es muy perspicaz y enseguida intuye que algo no ha sucedido según lo previsto. Al mismo tiempo, todos oyen las sirenas de varios coches de policía acercándose al lugar. Aprovechan los pocos minutos disponibles para reunirse y acordar con Chelsea un plan de contraataque. El primer paso consiste en que Maddie envíe personalmente un mensaje cifrado para alertar directamente a la presidenta. Después, Chelsea deberá fingir ante todos que nunca se encontró con Peter ni con Rose en aquel escenario sangriento. Además, analizarán los datos contenidos en los teléfonos móviles recuperados de los asesinos para encontrar pruebas todavía más sólidas. Una vez terminado el plan, Peter y Rose se retiran rápidamente. El grupo de 3 personas perteneciente a la poderosa facción de Redfield recibe enseguida el informe de lo ocurrido. Para mantener la seguridad, mienten diciendo que la presidenta ha tenido que viajar inesperadamente. Por ese motivo, Redfield mantiene a Maddie retenida en casa. En cuanto al ataque terrorista previsto para el día siguiente, todo continuará exactamente según los planes establecidos. Resulta que han preparado explosivos para destruir por completo el escuadrón encargado de proteger los convertiplanos Osprey antes de que el importante visitante aterrice en Estados Unidos. Y ese visitante no es otro que Sadar, el líder de aquella despiadada organización terrorista. La historia retrocede un año. En cierta ocasión, Diane Farr se dirigía a una reunión para supervisar la resolución de los problemas derivados del atentado del metro. Sin embargo, el vicepresidente Redfield la llamó inesperadamente a mitad del camino. Según una información ultrasecreta, el gobierno estadounidense mantiene 50 bombas nucleares almacenadas en el país de Sadar. Sadar había participado anteriormente en actividades de apoyo y financiación a grupos terroristas. Sin embargo, debido a sus enormes ambiciones, ahora intenta utilizar todos los medios posibles para limpiar su imagen. Su objetivo es entrar en política y convertirse en presidente.
Si Sadar consigue controlar aquellas armas de destrucción masiva, utilizará ese poder para amenazar y enfrentarse a Redfield. Por eso, Redfield utilizó todos sus argumentos para convencer a la presidenta de que debía intervenir y eliminar cuanto antes aquella gran amenaza. Sin embargo, la estricta presidenta no solo rechazó la propuesta, sino que envió públicamente a una delegación para reunirse con Sadar y negociar un acuerdo de paz. Redfield consideró que la seguridad nacional estaba gravemente amenazada. Por eso, elaboró un plan despiadado para contratar a alguien que colocara una bomba en el metro y eliminara a Sadar. El precio habría sido la vida de miles de civiles inocentes. Además, si los ciudadanos estadounidenses descubrían lo que aquel grupo de poder estaba haciendo, las consecuencias serían tan graves que pondrían inmediatamente en peligro la supervivencia de todo el gobierno de Estados Unidos. Por supuesto, si la verdad salía a la luz, incluso la presidenta tendría que asumir la responsabilidad para garantizar la estabilidad absoluta del gobierno y proteger el futuro político de la presidenta Travers. Diane Farr, aunque no quería hacerlo, terminó cerrando los ojos, apretando los dientes y aceptando convertirse en cómplice del cruel plan de Redfield. De regreso a la Casa Blanca, Chelsea es llamada inmediatamente por varios altos cargos para ser interrogada. Como acaba de sobrevivir por muy poco, se encuentra extremadamente alerta y desconfiada. Durante el interrogatorio, intenta ocultar y evitar hábilmente todos los detalles delicados que podrían perjudicar a Peter. Incluso actúa con astucia e insinúa directamente ante Willis el tema del atentado del metro. Aunque Diane Farr permanece al lado intentando provocarla y añadir presión para que sea acusada, Willis todavía no toma ninguna medida concreta contra Chelsea. Al comprobar que Diane Farr ha caído en desgracia y ha perdido por completo la confianza de la presidenta, el vicepresidente Redfield comprende que su existencia ya no le ofrece ningún beneficio. Sin dudarlo, saca el teléfono y llama al multimillonario Wick para exigirle que cambie inmediatamente el plan. Por desgracia para ellos, Maddie se encuentra escondida fuera de la puerta y escucha accidentalmente parte de la cruel conspiración. Para evitar ser descubierta, se aleja rápidamente. Sin embargo, la sangre que continúa saliendo de la herida de su pierna cae al suelo y deja un rastro que permite a Redfield descubrir que alguien ha estado allí. En otro lugar, Peter y Rose permanecen escondidos con relativa seguridad en la casa del padrino de Peter. Tras conseguir desbloquear el teléfono de Ellen, Rose analiza el contenido y descubre los archivos ultrasecretos de todos los miembros de Acción Nocturna. Todavía más importante, entre ellos aparece una fotografía tomada en secreto del sistema telefónico de emergencia de Acción Nocturna. Al analizar los datos digitales originales, descubren sorprendidos que la fotografía fue tomada exactamente el día en que Peter sufrió una intoxicación alimentaria y tuvo que pedir la baja por enfermedad. Además, en aquel momento, Diane Farr había mentido diciendo que buscaría a otra persona para sustituirlo durante su turno. Al conectar todos los acontecimientos, pueden llegar a una conclusión. Diane Farr probablemente fue la despreciable infiltrada que reveló deliberadamente a los terroristas las identidades de los miembros de Acción Nocturna. Eso significa que la verdadera responsable de ordenar el asesinato de los dos agentes, los tíos de Rose, fue la propia Diane Farr. Para conseguir una última prueba que confirme aquella dolorosa verdad, deben revisar el programa que registra los accesos históricos a la Casa Blanca. Por eso, Peter y Rose se dirigen a la casa del agente encargado de administrar aquel historial de entradas y salidas. Después de someterlo por la fuerza y atarlo, utilizan fácilmente el software de su ordenador para obtener el archivo con todos los accesos detallados a la oficina de Acción Nocturna. Efectivamente, al comparar las imágenes, sienten un escalofrío. La hora a la que se tomó la fotografía coincide exactamente con el momento en que Diane Farr utilizó su tarjeta de autorización para entrar sin impedimentos en la oficina de guardia de Acción Nocturna. Después de conseguir finalmente aquella prueba decisiva, Peter se prepara con confianza para poner en marcha un espectacular contraataque. Pero en ese momento, Chelsea llama a la Armada a través de una línea segura. Le explica apresuradamente que, al revisar públicamente la agenda próxima de la Casa Blanca, el equipo de seguridad ha descubierto que la presidenta probablemente asistirá a la reunión de paz con Sadar, que tendrá lugar en Camp David. La noticia deja a todos conmocionados. Si la presidenta también va a estar presente, ¿cómo piensa Redfield ejecutar su plan? Al escuchar aquello, Maddie se esfuerza por recordar y de repente recupera una conversación. En una ocasión, el vicepresidente Redfield afirmó con arrogancia que al día siguiente él sería quien concedería el perdón al mundo entero, pero únicamente la presidenta posee la autoridad suprema para conceder un indulto. Siguiendo aquella lógica, todo indica que la vida de la actual presidenta también se ha convertido en uno de los principales objetivos del atentado. Al mismo tiempo, el avión que transporta la delegación diplomática de Sadar completa los procedimientos de aterrizaje y entra de forma segura en territorio estadounidense. Aunque las horas avanzan y el momento previsto del ataque se acerca, Diane Farr espera en casa sin recibir ningún informe. Gracias al instinto de una traidora,
se da cuenta inmediatamente de que algo extremadamente peligroso está a punto de suceder. Por eso, regresa apresuradamente a su casa para recoger sus pertenencias y preparar la huida al extranjero. Sin embargo, Peter y Rose ya se encuentran ocultos allí. Ambos aparecen silenciosamente justo detrás de ella. Gracias a la información de Peter, Diane Farr se queda paralizada al descubrir que su mejor amiga, la presidenta Travers, también se ha convertido en uno de los principales objetivos de asesinato de la organización terrorista. Preocupada por la vida de su amiga, saca rápidamente el teléfono para advertirla. Pero las comunicaciones en Camp David han sido cortadas completamente por los terroristas. Todas las acciones crueles que Farr había realizado hasta entonces surgieron de su deseo de proteger el futuro político de la presidenta Travers. Por eso, si Redfield pretende aprovechar aquel día para cambiar la situación, usurpar el cargo y apoderarse de todo el poder, Diane Farr no permitirá que suceda. Como ahora comparten el mismo objetivo de proteger a la presidenta, accede a utilizar su posición legal para abrir el camino y ayudar a Peter y Rose a infiltrarse en Camp David. Mientras tanto, Maddie, Chelsea y Redfield viajan juntos en coche hacia Camp David. En el vehículo también hay varios hombres desconocidos con rostros sospechosos. La presencia de aquellos individuos hace que Maddie permanezca extremadamente alerta cuando observa fijamente el misterioso maletín negro que uno de ellos sostiene con fuerza. Chelsea siente un terrible presentimiento. Tal como sospechaban, nada más llegar a la entrada principal de Camp David, los hombres de Redfield escoltan a Maddie hasta una habitación segura y la mantienen retenida. Chelsea también pierde su libertad y queda bajo la vigilancia permanente de dos agentes. Diane Farr utiliza su autoridad y su cargo como jefa de gabinete para superar fácilmente el control de seguridad. Esconde a Peter y Rose dentro del maletero del coche y consigue introducirlos en el recinto. Sin embargo, cuando los tres corren hasta la sala de espera, no encuentran a la presidenta por ninguna parte. Mientras Diane Farr intenta advertir al director del servicio secreto, el subdirector Ben saca de repente una pistola y dispara despiadadamente contra ellos. Peter y Rose reaccionan con rapidez, se lanzan a un lado y responden al fuego con todas sus fuerzas. La intensidad del contraataque asusta a Ben y lo obliga a huir del lugar. Rose intenta utilizar una radio, pero tal como esperaba, el sistema no tiene señal. Diane Farr ha recibido varios disparos y yace herida en el suelo. Con voz débil, les dice que el centro de control de las comunicaciones está situado muy cerca. Al mismo tiempo, el avión de la presidenta se aproxima y se prepara para aterrizar. En el exterior del edificio principal, el traidor Ben ordena a sus subordinados colocar cuidadosamente una bomba con un temporizador de 10 minutos. En la zona donde está retenida, Chelsea utiliza sus manos desnudas para derribar de un solo ataque a los soldados que la vigilan. En ese momento, el reloj de la bomba muestra que quedan solamente 8 minutos para la explosión. Peter conduce a Rose hasta el centro de comunicaciones. Allí encuentran a un agente que aparenta estar reparando la conexión. Al principio, el hombre se muestra muy educado y cede voluntariamente el puesto de control a Rose. Pero justo cuando ella pregunta ingenuamente ¿cómo es posible que la red nacional sea tan débil y esté tan corrompida?, el supuesto agente saca cruelmente un cuchillo que ocultaba en la funda y trata de atacarla por sorpresa. Durante el combate mortal, Rose vuelve a demostrar su capacidad y consigue defenderse en el instante decisivo. Debido a la intervención inesperada de Peter, una parte importante del plan de asesinato de Redfield comienza a sufrir graves errores. Mientras tanto, el multimillonario Wick utiliza palabras tranquilizadoras para levantar el ánimo de Redfield y convencerlo de continuar con la conspiración. Pero, por otro lado, organiza en secreto un equipo para preparar su avión privado y huir a otro país. Peter recoge una radio que ha caído al suelo y, gracias a ella, escucha la posición actual de la presidenta. Incluso oye a los conspiradores hablar de que no solo han preparado un plan A para asesinarla, sino también un plan B de emergencia. Cuando ve que solo faltan 4 minutos para la explosión, Peter le dice a Rose que regrese y se esfuerce por restaurar la red. Él correrá a buscar a la presidenta para advertirla directamente del peligro. Al mismo tiempo, Chelsea consigue despistar a sus perseguidores y sale rápidamente de la habitación. Después, comienza a buscar desesperadamente el misterioso maletín negro, gracias a que varios empleados del complejo le señalan dónde lo han visto. Chelsea consigue encontrar la bomba cuando solo quedan 3 minutos para la devastadora explosión. Peter corre a través de los pasillos para advertir a la presidenta, pero se encuentra con Ben. Desde aquella posición, observa horrorizado a la presidenta preparándose para entrar en la misma habitación donde los enemigos han colocado la bomba. En ese preciso momento, Rose consigue finalmente reparar y restaurar el sistema de comunicaciones. Aprovechando la oportunidad, Chelsea utiliza la radio para emitir una alerta de emergencia dirigida a todos los agentes de seguridad. Tras recibir la advertencia, todas las fuerzas de protección reaccionan inmediatamente y comienzan a actuar con enorme rapidez. En el último instante, Maddie toma una decisión firme y
declara que rompe definitivamente toda relación afectiva con Redfield. Inmediatamente después, Chelsea agarra la mano de Maddie, la protege y la escolta fuera de la habitación mortal. Una explosión ensordecedora sacude el lugar. Peter aprovecha que los dos soldados rebeldes están distraídos por el estruendo y la fuerza de la explosión. Gracias a eso, consigue escapar. Sin embargo, escucha por la radio otra comunicación urgente. La orden exige que el equipo de protección evacúe a la presidenta y la lleve hasta el helicóptero Marine One. La verdad es que, en cuanto el aparato despegue del suelo, los explosivos ocultos en su interior detonarán y lo destruirán por completo. Peter comprende finalmente en qué consiste el despiadado plan de reserva. Cuando observa desde lejos al equipo de escolta preparando a la presidenta para subir al helicóptero, ya no duda, apunta y dispara contra uno de los guardias pertenecientes a la facción rebelde. En medio del caos, Peter corre hasta la presidenta, sin importarle las consecuencias. Utiliza su pistola para reducirla y la toma como rehén. Peter sabe perfectamente que, con su condición de fugitivo, nadie creerá ninguna explicación que intente ofrecer. Por eso, no le queda otra alternativa que recurrir a la medida desesperada de tomar directamente a la presidenta como rehén. En cuestión de segundos, los francotiradores del servicio secreto, situados en todos los ángulos, apuntan hacia él y se preparan para disparar. Peter podría morir con una sola bala si pone en peligro a la líder del país. Desde detrás de la presidenta, no deja de gritar y exige que inspeccionen inmediatamente el helicóptero para comprobar si hay explosivos escondidos. Gracias a su buena memoria, la presidenta recuerda haber visto a Peter en varias ocasiones. Además, la impresión que había recibido de aquel joven no era negativa. Guiada por su intuición, decide arriesgarse y confiar en él durante aquel momento crítico. La presidenta ordena con voz firme que el equipo de operaciones especiales inspeccione por completo el helicóptero. Tal como Peter había advertido, el aparato explota de repente mientras los soldados lo están revisando. En otra habitación aislada, el vicepresidente Redfield continúa perdido en sus fantasías. Cierra los ojos e imagina el brillante futuro en el que ocupará el puesto de máximo poder. Sin embargo, cuando vuelve a abrirlos, ve el rostro enfurecido de Chelsea acercándose para detenerlo. Redfield se derrumba al comprender que todos sus planes han fracasado por completo. Se da cuenta de que lo único que lo espera es la pena máxima por el grave delito de traición. En cuanto a la jefa de gabinete Diane Farr, es acusada de colaborar directamente con los asesinos que mataron a los tíos de Rose. Su final también resulta trágico, y no es mucho mejor que el de Redfield. Al terminar el caso, Peter y Rose consiguen finalmente limpiar todas las sospechas sobre su lealtad. Incluso se reconoce que han realizado una contribución extraordinaria al salvar la vida de la presidenta. Sin embargo, aquella rebelión protagonizada por altos funcionarios representa una vergüenza inimaginable para la imagen de Estados Unidos. Para calmar a la opinión pública, la presidenta Travers nunca elogiará ni recompensará públicamente a Peter ante la prensa. Por ese motivo, Peter vuelve a convertirse en un héroe anónimo y silencioso. La película termina aquí. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para seguir descubriendo las películas más recientes. Nos vemos en el próximo resumen.